cierto que al final el jugador no solo es alguien que entra y explora ramificaciones y sigue guiones preestablecidos, sino que es un anarquista muchas veces que entra, ¿no? Dionisíaco y mira, y todos somos curiosos. Bueno, por ejemplo, Marta aquí tiene un capítulo recién publicado sobre el encuadre y la mirada. Muchas veces olvidamos que el videojuego es mirada libre también, pero también reglada, ¿no? Y hay que estructurar. Nos habéis dejado la siguiente pregunta caliente, pero como veo que Adrián tiene que entrar, voy a hacer un pequeño apunte que no llega ni a pregunta porque creo que la habéis contestado, pero hace poco Chris Bateman, el filósofo, diseñador de Mundo Disco Noir, un tipo que escribe mucho, teoriza mucho sobre videojuegos, hablaba de la falacia del guionista, que es la idea equivocada, dice él, de que lo que hace que un videojuego sea un medio poderoso es que el jugador puede tomar decisiones que ramifican la historia, ¿no? Dices, cuando llega un guionista lo que hace es ramificar hasta el infinito, ¿no? Ad nauseam, y ninguno habéis tirado por esa vía. Habéis hablado mucho más de... Josué hablaba del compromiso con el significado, hablabais de la mirada, de la curiosidad. Y esto, sin querer ir otra vez a la narrativa ambiental, nos deja, ya digo, no sé si estáis de acuerdo con la falacia que señala Bateman o no. Luego, cuando contestemos, me lo podéis contestar o no. Pero digo, nos deja encarrilada la siguiente pregunta que teníamos, que era sobre la creación de atmósferas y exploración. Es decir, la pregunta que tenemos escrita es si creéis que la creación de atmósferas y mundos envolventes que permiten una exploración por el espacio, que permiten mirar, curiosear, es donde el jugador marca los ritmos y se cambia la forma de pensar las narrativas, ¿no? O sea, si estos mundos cambian la forma de pensar la narrativa, si rebalancean la importancia entre el descubrimiento y los puntos de trama, digamos, los puntos de giro, ¿no? Los plot points, todo esto de los núcleos del relato. Si creéis que esta creación de atmósferas cambia el concepto mismo de narrativa, por lo menos en vuestro trabajo. Y sobre todo en los juegos de Clara y de Tatiana, hay como una preocupación muy consciente precisamente por ese entorno, ¿no? Y esa atmósfera que en sí mismo pues ya comunica y ya de alguna forma nos invita, ¿no? a perdernos en el mundo, y quizá en esa exploración, ¿no? o ese recorrido son menos importantes las acciones, ¿no? Como pueden ser pues, en medios como el cinematográfico, ¿no? Que se va contando todo por acciones, y más pues esa exploración libre, ¿no? Esa ambientación. Por ejemplo, cuando estábamos desarrollando el Red Matter, que como también era para VR, pues ahí nos pasó un poco los mismos problemas que encontró Clara. Y ahí lo que queríamos crear era eso, como permitíamos explorarlo todo, el mundo tenía que ser creíble. Y en otros juegos, a lo mejor en un shooter, tú te puedes encontrar el mismo prop 700 veces porque lo que importa es que rellene y tú pasas por esa habitación muy rápido. Pero en estos juegos donde el entorno cuenta una historia, si tú pones un cenicero, alguien ha usado ese cenicero y ese cigarro se lo ha fumado a alguien. No puede ser que, por ejemplo, nos pasó al principio del todo que pusieron un cenicero, es que siempre se me quedó grabado, el cenicero en la zona donde tenías que llevar la escafandra porque no había oxígeno. Entonces era como, claro, los artistas no están acostumbrados a tazas por aquí. Yo, ¿pero qué hace una taza aquí? Que van con la escafandra. Entonces tienes que pensábamos el juego en ese sentido de si hay una taza, un plato, un libro, eso ¿quién lo ha puesto? Y eso también nos ayuda mucho a definir la personalidad de la gente que vivió allí a la hora de crear estas environmental storytelling. Entonces, en nuestro caso es un trabajo enorme porque tienes que crear muchos props únicos, mucha atención al detalle, pero luego el jugador lo agradece porque te metes en ese mundo, es un mundo creíble. Y de hecho, en este juego, por ejemplo, al ser de VR también, tú podías coger cualquier objeto del escenario, pero había objetos que no nos interesaba que cogieran por algo práctico del motor. Por ejemplo, un micrófono que tiene un cable. No queríamos meternos en líos de físicas de cables ni nada. Entonces, lo que hacíamos era, para no romper la ficción del momento o la presencia, que es el término de la VR, todo lo que no se podía coger estaba atornillado a la mesa. Y como era una base espacial, pues poníamos ahí unos tornillos y ya el jugador interpretaba que eso no se podía coger. Y luego, por otro lado, tampoco podíamos poner objetos que
que rompieran esa inmersión en el sentido, por ejemplo, teníamos al principio un martillo, entonces veíamos que todos los jugadores cogían el martillo y se iban con el martillo en la mano a intentar romper todo. Y claro, no había colisión de objetos y les frustraba. Y esas pequeñas microfrustraciones les sacaban también de la historia o del personaje. Entonces, todo lo que fuera susceptible de sacarte de la inmersión del juego porque iba a un mechero, cosas que no se pueden quemar, cosas así, todo eso directamente lo quitábamos y dejábamos solo los objetos imprescindibles para que la historia funcionara y no te sacara nunca de ese entorno. Josué, no sé si querías comentar. No, sí. Estaba justo dándole, digo, uy, que habla bien, me tiro para atrás. No, me ha hecho mucha gracia todo lo que has comentado, Tatiana. Ha sido buenísimo, me estaba descojonando, por eso he quitado el micro también. Y que, bueno, en Péndulo nos pasa que como siempre hemos hecho aventuras gráficas del point and click tradicional o esta cosa toltoliana que hacemos ahora, después, eso ya siempre tiene una base narrativa ambiental que no... O sea, el point and click al fin y al cabo es narrativa ambiental mal. O sea, narrativa ambiental, perdone. Narrativa ambiental pero in your face, ¿sabes? Como en lugar de que lo veas tú y lo descubras tú, cuando lo pintas y lo has visto te lo explicamos, ¿sabes? Como es un poco lo que siempre hemos hecho de una o de otra forma, cada vez intentando sofisticarlo más para evitar este casi problema de base. Y precisamente lo que no teníamos era lo otro. Lo que nunca hemos tenido es el objeto clónico que se repite en muchos sitios, con lo cual siempre hemos tenido que hacer eso. Y el problema que teníamos, pues quizás era sobre todo eso de comunicación, de que cuando se tiene que empezar por temas de cuándo empieza a trabajar la gente y a quién se le empieza a pagar en cada momento y que hay que pagar unos sueldos y todo eso, pues de repente el artista está empezando a trabajar cuando de la historia sabemos lo mínimo. Y está haciendo la habitación del personaje cuando yo todavía no sé cuál es la personalidad de ese personaje. Y entonces me empiezan a preguntar y yo todavía digo, pues, pero si yo soy de esa gente que encuentra a los personajes haciéndoles hablar. O sea, no tengo pues ese problema o limitación. Y entonces, claro, pues, ¿qué es lo bueno? Que ahora lo que pasa es que a partir de ese primer boceto que les pasamos, pues la gente de narrativa, de, oye, tenemos... Más o menos este personaje es así y así, pero nada, lo que dices es introvertido, es un escritor y tiene vértigo, yo qué sé. Le dices 3 cosas y está en su cama todo el rato, no se mueve de ahí. Y entonces a partir de ahí, pues la gente de Concept se pone a investigar y eso es algo magnífico, de cómo se documentan y cómo... Entonces ahí de repente empiezan a aportar un montón de cosas. Y si en lugar de esperar a que acaben de hacer el trabajo, nos vamos reuniendo minutos aquí, allá, pues de repente le están dando un montón de vida al personaje antes que yo, con lo cual yo me baso mucho en lo que van haciendo, pero como que hay que trabajar muy juntos para que no se líe la cosa y de repente pues nos encontremos, que siempre te encuentras. El otro día, pues ahora estamos haciendo una granja y en el granero pues tienen un saco muy grande con manzanas, otro con patatas, otro con cebollas y de repente también un cesto con como 50 huevos. Y resulta que no hay gallinas. Y digo, joder, pues esta gente ¿cuántos huevos come? ¿Pero por qué? Pues porque, yo qué sé, pues porque te lías a poner cosas, como lo que decía Tatiana, ¿no? Tú estás ahí, tienes que rellenar un espacio y estás en una granja y pones huevos. Pero luego tenemos como que entre las dos partes, por así decirlo, en este caso, la parte de arte y la parte de narrativa, ir perfilando, ir limando. Y eso. Pues muchas gracias, Josué. No sé si Clara, tú también, sobre todo porque pues, en el juego que habéis desarrollado vosotros también esa ambientación y ese papel, ¿no? Que decías antes es como muy característico, ¿no? Y ya te mete como en un ambiente y en un tono pues muy concreto, ¿no? Sí, al final es como si estuvieras leyendo el diario de una persona por la noche escondido y descubriendo todos los problemas que tiene. Entonces, pues esa ambientación nocturna con luces muy tenues, porque también empezamos a ver qué problemas podíamos encontrar con el tema de la VR. Pues el motion sickness, el tema de que si estás jugando mucho rato, pues se te acaban cansando los ojos. Queríamos que fuera algo que pudieras jugar tranquilamente y que si quieres te lo puedes pasar
todo seguido sin ninguna dificultad. Entonces, no hay cambios bruscos de cámaras, las luces son muy tenues, te arropan mucho. Luego la música, que es maravillosa, es súper ambiental. Entonces, todo eso ayuda a sumergirte mucho en lo que es la historia y centrarte en ella, porque necesitamos que nada molestara. Tenía que ser todo súper integrado y que te abrazara un poco a continuar en esa situación. Y con lo del tema del papel, vosotros tuvisteis el problema con los props. Nosotros, cada objeto tiene su propia textura. No hay ni tileables, ni trims, ni nada. Todo tiene su textura propia, porque nos pasaba exactamente eso. Que si repetías un edificio, es que podías volver atrás y verlo tan de cerca y todo tan que no podías poner nada. Era una locura. Entonces, todo tiene textura propia y todo tiene sus pequeños detallitos de grafitis, de tal, de... Si te asomas al cementerio, en una de las lápidas sale mi nombre, de lo harta que acabé de las texturas. O sea, hay detallitos en todas partes, porque queríamos que el jugador se entretuviera, que de verdad quisiera estar ahí y rebuscara y se metiera por los rincones. Porque, bueno, también pues con todo el tema del personaje, necesitábamos que el personaje fuera alguien al que tú quisieras cuidar, que tú dijeras, esta persona lo está pasando mal y yo quiero ayudarla. Entonces, teníamos que hacer que las personas se encariñaran con el espacio y con el personaje y teníamos que transmitir esa sensibilidad, que no sé si conseguimos, pero lo intentamos. Pues muchas gracias. Y Adrián, ahora que ya hemos conseguido reconectarte y recuperarte, estábamos hablando precisamente sobre la construcción de las atmósferas. Yo recuerdo además cuando viniste a la charla de Castellón nos hablaste un poquito de esto, ¿no? De cómo todo en el espacio pues, tiene un porqué, ¿no? De estar ahí también. Sí, y además, con respecto a esto, a mí una de las cosas que más me gusta y me apasiona es el tema de la experimentación, y para eso creo que no hay nada mejor que los patios de recreo que mal llamamos game jams, y porque al final no son más que patios de recreo para desarrolladores. Y justo al hilo de todo esto que estamos hablando, de la personalización, de cuidar hasta el extremo, digamos, de dar al jugador no solamente esa experiencia entretenida, más allá de si divertida o no, y todo ese tipo de debates que existen, el hecho de cuidar, de mimar, de darle cada sentido, de que nada esté de más, pero que tampoco se sienta que falta algo, ¿no? Dentro, como hay un hueco, aquí debería haber algo, aquí debería haber esto. Tiene mucho que ver también con esa... y por eso decía lo de la Game Jam, porque tiene que ver con esa parte de decir, voy a experimentar esto, a mimar esto hasta el final, a darle al jugador algo que va más allá de un simple momento interactivo, sino que como una parte de mí que te estoy mostrando, ¿no? Y en uno de los últimos juegos que además hice para una guiña, que tuve también la suerte de poder currar con un amigo en común de José mío, que es Edu Ers, y estuvimos currando en un juego que a nivel narrativo es bastante intenso, cuenta una historia bastante dura en un conflicto bélico y demás, y entonces nos mete directamente en un papel protagonista con una realidad bastante cruda, y teníamos que cuidar al extremo cada uno de los detalles para que no sobrase, pero que al mismo tiempo aportase un matiz diferente al jugador dentro de esa historia, ¿no? Desde diarios hasta elementos interactivos, pero no, digamos, significativos dentro de la jugabilidad. Por ejemplo, este personaje tenía como una caja de maquillaje que podía usar y que se iba acumulando dinero, aparecían diferentes maquillajes, y eso podía irlo usando o no podía irlo usando, no cambiaba en nada el juego, pero eran como pequeños detalles que, siendo interactivos sin ser, digamos, vitales dentro de lo que era el propio contexto del juego, sí daban o sí enriquecían esa experiencia, esa ambientación, de decir, estoy siendo parte de todo este mundo, así me lo está haciendo sentir y no me saca de esta realidad, ¿no?
Muy bien, pues por cerrar un poco uno de los hilos que tenemos abiertos, hemos hablado bastante de realidad virtual en todas las preguntas. Habéis pues, contado cómo cambia el hecho que el jugador esté inmerso en este mundo, ¿no? Y la pregunta que os queremos hacer para cerrar es, entonces, ¿cómo concebís el diseño narrativo en este entorno? O sea, ¿cómo cambia el hecho de que el jugador esté inmerso en el mundo? La relación con él es algo que ya más o menos ha salido. Si queréis ampliar algo más adelante, pero si tuviéramos que centrarnos en diseño narrativo y VR como tema, como etiqueta, ¿qué conclusiones tendríais? Mucha cara de pensar Tatiana. fuerte, ¿eh? Sí, venga, voy. Creo. A ver, es que yo creo que Clara lo he expuesto muy bien antes, pero porque al final en VR no puedes usar trucos que usas en los juegos de pantalla plana, digamos, de coger pues una cinemática y le coges la cámara y miras hacia donde te interesa. O en nuestro caso nos pasaba un poco como a ellos, que nada más empezar el juego había un evento en el que un meteorito caía y destruía una antena parabólica gigante. Pero como era el principio del juego y era el momento que empezaba la VR, todo el mundo se fascinaba con unas piedras que había en el suelo porque eran de fotogrametría. Entonces, todo el mundo llegaba, se agachaba a ver las piedras y estaban ahí como, ¡guau, qué bonita esta piedra! Y claro, delante el meteorito, la antena estallando y era como, joder, no se han enterado de nada. Y lo quitábamos ese evento, si es que no... Entonces, al final lo que te quedas es que vas haciendo trucos para aumentar el porcentaje de posibilidades de que vean ese evento, pero nunca vas a tener el 100% garantizado que se vayan a enterar. Entonces, tienes que plantearlo con redundancias, de si es algo muy importante, tiene que estar contado en varios sitios para que no se pierdan. Y luego también nos dimos cuenta, y todo esto también es que la VR es fascinante por lo nueva que es y lo rápido que ha evolucionado, pero yo me daba cuenta al principio que la gente tenía como una saturación de estímulos que no retenían casi. Entonces, a la hora de plantear un puzzle y la información, tenías que ponerlo. Al principio poníamos cosas en diferentes habitaciones, luego en la misma habitación y separada, y luego ya casi en la misma mesa, porque es que la gente es como que reseteaba la información cuando cambiaba de entorno. Entonces, hay que ir viendo cómo va evolucionando, porque ya, claro, Red Materia tiene unos cuantos años y los jugadores van a ir aprendiendo en este medio. Entonces hay que ver cómo va evolucionando el jugador y va a ser capaz de ya retener, ya no estar tan fascinado con este entorno nuevo. Pero sí que es cierto que es diferente porque hay una sobreestimulación del jugador y hay que transmitirla. Luego también la información, por ejemplo, leer es muy incómodo en VR. Nosotros al final... El truco que usamos es que como estaba todo en un idioma que nos inventamos, parecido a un ruso extraño, llevabas tú un traductor que era una pantallita que cabía básicamente un tweet y la llevabas en la mano y tú te la podías acercar a la distancia que querías. Y con eso ibas escaneando todo. Y era un poco a modo de cursor de aventura gráfica también, porque lo mismo te traducía que te daba una descripción, o sea, valía para todo él. Y entonces, de esta manera, nos limitaba la información que contábamos, porque era tweets, todo lo que da longitud. Y además el jugador la podía adquirir y leer de forma mucho más cómoda. Y fue un poco las diferencias que encontramos ahora con lo de Sí, que es un juego otra vez tradicional, es como, ¡guau! Vía libre, ya podemos mover la cámara, podemos usar papeles, podemos usar de todo. Yo en relación a lo que decía de los textos, también nos encontramos ese problema. Y el problema añadido de que nuestro presupuesto era cero, entonces no teníamos opción ni de localización, ni de traducciones, ni de gente que doblara. Así que nuestro juego no tiene ningún texto, ni siquiera en el menú. Y entonces todo está a base de metáforas, alegorías y que el jugador vaya viendo la narrativa con lo que el capture de esos momentos. Y bueno, lo que también ha comentado antes Tatiana, que tú puedes jugar al juego, no enterarte de nada, disfrutar de los puzzles y ya está. O puedes hacer un poco más y enterarte un poquito de la historia, o depende del compromiso del jugador que estábamos hablando antes, de hasta qué nivel quieres enterarte realmente de la narrativa, porque eso, tuvimos el problema que con la VR el tema de los textos sí que es muy incómodo. Y eso, el tema de no utilizar ninguna voz
nos ayudó con ello. También lo incluimos dentro de la narrativa, haciendo que el personaje no tuviera ningún sexo definido y tal, así que todo nos cuadraba y nos quedaba bastante redondo en la justificación. Y por lo demás, creo que de todo demás ya he hablado un poco. Jo, pero me parece, quiero interrumpir porque me parece súper bonita la limitación y cómo la habéis sacado, porque es que creo que es tan guay tener limitaciones a veces. Yo creo que se diseña mucho mejor con limitaciones que... Entonces, Sí. jo, me ha encantado la Sí, es más, de las game jams, lo que más me gusta es coger la lista de limitaciones y decir, va, a ver cuáles vamos a poner en el juego. Porque el tema al final te lo puedes llevar al terreno que quieras y en las game jams, si no experimentas, ¿qué haces ahí? Porque realmente, entonces, mirar la lista de limitaciones y a ver cuál pongo en esta game jam, a mí me parece lo mejor para la creatividad. Muy bien. Adrián, no sé si tú también que has trabajado bastante con el VR, ¿quieres añadir alguna cuestión? Es que realmente poco más puedo también que aportar a lo que ya han dicho. Es decir, muy de acuerdo, sobre todo con esa aportación final de Clara, con el tema de las limitaciones. Y es que ese apunte yo creo que es clave. Es decir, muchas veces esas limitaciones nos hacen ir más allá y pensar en caminos en los que ni siquiera nos habíamos planteado. Es verdad que cuando hay que usar diferentes trucos, como decía Tatiana, ¿no? Estamos acostumbrados a usar, digamos, dentro de ese juego de ilusionismo que es el de ir guiando al jugador hacia un lado y hacia otro a base de las mecánicas y demás, y cómo queremos que preste atención aquí y no en otro sitio. De repente llega un momento en el que el jugador tiene la libertad total de plantar la pantalla, ¿no? El foco de vista en cualquier sitio, y entonces ya esos trucos hay que cambiarlos, y que es como esa limitación más, y cómo a partir de ahí pues vamos buscando la manera de decirle que es aquí donde está la historia, es aquí donde está lo importante que tienes que ver, es aquí donde está el mensaje, ¿no? Y no en otro sitio. Al final es ir cambiando los trucos, ¿no? Esto de cuando teníamos la respuesta, cambiar las preguntas, pues un poco así, ¿no? Es ir cambiando los trucos, es ir viendo, oye, pues si ahora tenemos esto de aquí, pues ahora nos ha cambiado el escenario por completo, y al final el jugador sigue siendo, es decir, el elemento con el que jugamos sigue siendo el mismo, ¿no? El canal, por así decirlo, pero sí es verdad que cambia mucho todo en la exposición, por así decirlo, de ese canal. Luego es súper importante, a raíz de lo que has comentado, el probar los juegos con gente cuanto antes, para saber cómo van a entenderlo, cómo van a reaccionar. En realidad virtual es vital porque como es un medio nuevo, a lo mejor tu idea que en tu cabeza es maravillosa, la pones luego en práctica y no funciona en absoluto. Y entonces, y me acuerdo también otra cosa que nos pasó, por ejemplo, en una sala que había 4 o 5 puzzles, y el puzzle número 1 le pusimos focos, le pusimos luces, movimiento, y nadie iba allí, todo el mundo iba a una esquina en la que no había nada. Y al final lo que acabamos haciendo fue mover el puzzle a esa esquina porque no supimos por qué. Algo habría ahí de usabilidad que llamaba la atención, que todo el mundo se iba para allá. Entonces, es que es fundamental el playtesting con gente desde el primero, en cualquier juego. Probar cómo un jugador va a entender, porque al final nosotros tenemos siempre nuestras limitaciones. Estamos, no me sale la palabra, que tenemos nuestros prejuicios, nuestra forma de entender las cosas, y hay que exponerlo a la gente, a que hagan sus locuras y te lo machaquen. Sí, porque al final nosotros tenemos una educación visual y un entrenamiento ya que luego el usuario no tiene. Entonces, sí, la verdad es que ese testeo es imprescindible. Muchas gracias. Y no sé si, Josué, ¿quieres añadir alguna cuestión? Yo, como no he hecho nada en realidad virtual, pues no puedo aportar absolutamente nada. Ni siquiera he jugado a realidad virtual. 10 minutos me mareé y dije, bueno, ya cuando crezca. Pero me ha apuntado una cosa que ha dicho Tatiana, porque creo que puede responder la pregunta que no era pregunta de Víctor, justo en el momento que se ha ido Adrián, con lo de la falacia del guionista y tal. Y ha dicho Tatiana que como no sabes muy bien qué va a mirar y qué no va a mirar tu jugador, pues y si hay un punto muy importante, un punto de la historia o algo, una información que quieres darle, lo que tienes que hacer es, bueno, uno de los trucos que hacen es ponerlo en varios puntos, en varios lugares.
Eso me parece, es genial porque es justo usar la no linealidad para justo lo contrario. Es para contarte la misma historia, en vez de ramificarte la historia, no, ramifícala a tu jugador y yo ya te la iré uniendo de distintas maneras, ¿no? Porque al fin y al cabo, si yo no, en 15 años, no, ¿cuántas ideas le habré dado a un jugador? Que tenemos muy poquitas cosas que decir, pues bueno, a lo mejor realmente la no linealidad no sirve tanto como para abrir como para cerrar.